Espero que les haya gustado la presentación. Ahora estaremos tocando ciertos aspectos que no pueden olvidar. Así que comenzaremos con la definición de lo que es una clase social, luego con las características de las clases sociales y le daré mi turno a Ana para que también hable de su parte y luego terminaré con la parte mía de las clases sociales y el mercadeo. ¿Qué es una clase social? Una clase social es una forma de estratificación social en la cual un grupo de personas o individuos comparten una característica común que los vincula social o económicamente, sea por su función productiva o social, poder adquisitivo o económico, o por la posición dentro de la burocracia en una organización destinada a tales fines. El grupo social también puede definirse como un conjunto de personas que pertenecen a la misma sociedad y comparten una interdependencia funcional, sustituyendo a la simple suma de individuos aislados. Características de los grupos sociales. Para continuar, analizaremos las características generales de las clases sociales, que son las siguientes. La adscripción a determinada clase de un individuo se determina básicamente por criterios económicos, a diferencia de lo que sucede en otros tipos de estratificación social, basado en castas y estamentos, donde el criterio básico de adscripción en principio no es económico, aunque la adscripción a un determinado grupo pueda conllevar secundariamente condicionantes económicos. Existen unos intereses comunes, o una estrategia social maximizadora del poder político y bienestar social. En ciertos casos, un cierto número de individuos se desentiende de los intereses de su clase social. Las condiciones económicas que conllevan la adscripción a una u otra clase generalmente están determinadas por el nacimiento y herencia familiar. Así, en la mayoría de las sociedades, los hijos de las clases desfavorecidas a lo largo de su vida seguirán formando parte de las clases desfavorecidas, y los hijos de clases más acomodadas tienen mayor probabilidad de ser parte durante el resto de su vida de esa clase social. La clase social a la que pertenece un individuo determina sus oportunidades y se define por aspectos que no se limitan a la situación económica. También incluyen las maneras de comportarse, los gustos, el lenguaje, las opiniones, incluso las creencias éticas y religiosas suelen corresponderse con las de un estatus social o posición social. Un sistema de clases es, por tanto, una jerarquización colectiva, atendiendo a las características objetivas de la población, a su diferenciación socioeconómica y de poder. Existen tres grandes clases sociales: dominantes, medias y trabajadoras. Las clases sociales de Marx destacó que la repartición desigual del capital se simplifica en la formación de dos grupos de clases caracterizadas por el proletariado y la burguesía, y el proletariado como clase social es capaz de superar a la burguesía uniéndose para romper la explotación. Las clases sociales de Weber contribuyó a entender la complejidad social occidental en el siglo XX, comprender una lógica de la acción social y la racionalidad. Y ahora doy palabra a mi amiga compañera, Ana, que os hablará de la medición de las clases sociales. En cuanto a la medición de las clases sociales, hay que destacar que no existe ningún acuerdo general para clasificarlas y por lo tanto se pueden llevar a cabo tres técnicas diferentes: las medidas subjetivas, medidas reputacionales y medidas objetivas. Con las medidas subjetivas se pide a los individuos que se autoclasifiquen en clases sociales, y con ellas aparece el término de conciencia de clase, que es el sentimiento de pertenencia a una clase social e implica practicar los valores que se consideren propios de ella. Con las medidas reputacionales se pide a los individuos de una comunidad que clasifiquen en clases sociales a otros individuos de la misma comunidad, por lo que exige que estos se conozcan entre sí. Por último, las medidas objetivas son las más utilizadas, ya que evalúan la pertenencia a una clase social por medio de cuestionarios tanto de una sola variable como de múltiples variables. Ya para acabar la presentación, simplemente quiero destacar las partes más importantes de lo que tiene que ver el mercadeo con las clases sociales. Nosotros como mercadólogos tenemos que estar conscientes de cuáles son los factores que influyen a nuestro mercado meta y también cuáles son los factores que influyen a la toma de decisión a la hora de comprar tu producto o servicio. Es por eso que al tener ya la estratificación social se nos hace mucho más fácil ya nosotros poder determinar cuál va a ser nuestro mercado meta, cuál va a ser las personas a las que nos queremos dirigir y cómo lo vamos a hacer. De igual forma, tenemos que tener en mente que por el ingreso no se determina una clase social. Hay muchos factores y muchas variables para poder pertenecer a ese grupo en específico. Nuestro mercado meta ya estará, ¿verdad?, influenciado por
muchísimos factores. Y cuatro aspectos sociales que se ve expuesto en nuestro mercado meta son los líderes de opinión, la familia, rol y estatus y los grupos sociales. Grupos sociales son los que encierran a aquellas personas que son amigos, amistades nuevas, personas que a lo mejor han tratado ya anteriormente el producto y uno le pregunta cómo le fue y tal. Líderes de opinión son personas a las que uno aspira, bloggers, artistas, deportistas, etcétera. Familia, ya que en mi casa habían productos que nunca podían faltar, cuando uno va al supermercado rápidamente, sin ver ninguna otra opción, uno rápido elige el que siempre te enseñaron en tu casa, así que la familia ha tomado un rol sumamente importante en la cadena de consumo, es más, es el más importante en la cadena de consumo, así que no lo olviden. Y el rol y estatus, que es como uno, a lo que uno quiere aspirar a ser, cómo quiere que las demás personas te vean, y, y cómo uno quiere, cómo ellos se quieren sentir con las cosas materiales que compran o cómo quisiera que se vieran ante la sociedad. En la clase alta se encuentran personas con el más alto nivel de vida. Se encuentran personas que tienen un perfil de nivel de licenciaturas o mayor, viven en apartamentos o casas grandes y los clasifican en un rango muy llamativo para las empresas ya que consumieran artículos de marcas, de prestigio y relativamente costosos. Clase media alta es superior a la clase media, es decir, son muy parecidos a la clase alta ya que pueden tener apartamentos y casas lujosas, igualmente un nivel educativo con licenciaturas o de grado, así que se parece mucho más a la clase alta que a la clase media. Clase media. El perfil de los individuos que la conforman son usualmente de preparatoria, tienen casas o departamentos propios o también rentados. Usualmente asociamos clase media como la clase social más trabajadora. Ahora hablaremos sobre la clase media baja. El perfil de jefe de familia está formado por educación de secundaria o primaria completo. La mayoría de viviendas son propias, aunque usualmente las rentan. También tenemos la clase baja. El perfil de educación del jefe de familia es de primaria promedio. Sus viviendas son propias tipo vecindad. Y por último, clase más baja, la característica más importante es que no se incluye muy poco en la segmentación del mercado. Así que ya con esta información nosotros podemos determinar a qué mercado nos queremos dirigir y también qué modificaciones podemos hacer a nuestro producto o servicio para poder llegar mucho más fácil y que sea mucho más efectivo ese acercamiento con nuestro mercado meta. Así que muchas gracias por haber escuchado nuestra presentación. Cualquier duda o pregunta, ahora es el momento, con gusto lo vamos a contestar. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día.